Bien, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 3 y estaremos exponiendo acerca de temas como son el estreñimiento o la constipación, la malnutrición o desnutrición y la depresión en el anciano mayor. Yo soy Rubel Di Ángela Franco y yo les estaré hablando acerca del estreñimiento o la constipación. Bien, el estreñimiento o la constipación no es una enfermedad, sino únicamente es un síntoma que motiva frecuentes consultas médicas, tanto a los especialistas como al médico de familia. Definirlo es difícil tanto por la subjetividad como por lo que se entiende por ritmo de posicional normal. El estreñimiento y la constipación se definen como la evacuación de heces excesivamente secas y escasas, menos de 50 gramos al día, o infrecuentes, menos de 2 deposiciones a la semana. En su prevalencia vamos a tener que esta aumenta más frecuente después de los 60 años. Las mujeres son más, en las mujeres el estreñimiento es más frecuente que en los hombres. Este también representa uno de los grandes síndromes geriátricos que por su prevalencia, sus grandes complicaciones y su importancia van a incidir en la vida, en la calidad de vida del anciano. También solo un 5% de los ancianos tiene menos de 3 deposiciones a la semana, aunque más de una cuarta parte de los mayores de 60 años cumplen otros criterios para el estreñimiento. En su etiología vamos a tener que las causas de estreñimiento en el paciente anciano van a ser multifactoriales y en muchas ocasiones coexisten varias causas a la vez, lo que se debe de tener en cuenta a la hora de plantear lo que es un diagnóstico y un tratamiento. Ahora sí, dentro de las causas del estreñimiento vamos a tener las causas mecánicas obstructivas, que para que se dé el estreñimiento me va a presentar lo que es una serie de alteraciones como son, o complicaciones como son neoplasias, alteraciones postquirúrgicas, hernias y vólvulos. Dentro de las causas funcionales vamos a tener enfermedades diverticulares, una dieta inadecuada en fibras, la proctitis, el prolapso anal, el colapso anal, las hemorroides, la colitis isquémica y el colon irritable. Dentro de las farmacológicas vamos a tener el uso abusivo de laxantes, la benzodiazepina, el uso de antidepresivos tricíclicos, antagonistas del calcio, diuréticos, AINES, ácido fólico y cualquier tipo de opiáceo. Dentro de las metabólicas y las endocrinas vamos a tener lo que es la diabetes, uremia, hipopotasemia, hipercalemia, hipermagnesemia, hipomagnesemia e hipotiroidismo. Dentro de las neurológicas periféricas vamos a tener lo que es neuropatía autonómica y ganglios neuromatosis. En las centrales vamos a tener lo que es las enfermedades del sistema nervioso central, como son el Parkinson, la demencia, el ictus y la depresión. También en el libro se citaban que existían causas multifactoriales, que estas iban a ser debido a lo que es las malas condiciones higiénicas del paciente, la debilidad, los estados confusionales, la depresión y el uso de medicamentos. Y principalmente esta van a ser las que mayor prevalencia van a tener en la población de ancianos. Bien, en la mayoría de pacientes el estreñimiento no responde a una causa patológica alguna y su situación clínica se perpetúa con el paso del tiempo. En estos casos entonces es cuando se habla de que el paciente va a presentar lo que es un estreñimiento crónico idiopático. El estreñimiento crónico idiopático es la forma más frecuente de estreñimiento de larga evolución. Esta va a englobar lo que son diferentes situaciones clínicas en las que no es posible identificar ninguna causa orgánica. Cabe recalcar también que el estreñimiento crónico idiopático va a ser va a ser el tipo de estreñimiento más frecuente en el anciano. Y que también ese estreñimiento crónico idiopático va a crear una serie de alteraciones funcionales en el paciente anciano. Estas alteraciones van a ser como inercia colónica, disminución de la percepción rectal y anismo. En la inercia colónica vamos a tener que esta consiste en una disminución de los movimientos del colon que produce un enlentecimiento del tránsito de las heces a lo largo del intestino grueso. Esta puede ser difusa, esta inercia colónica,
en todo el colon o segmentaria, sobre todo en el colon ascendente, en el colon descendente, perdón, o el sigma. También tenemos la disminución rectal. Pacientes ancianos con sensibilidad rectal disminuida, es decir, aunque las heces lleguen al recto, no las perciben y por lo tanto no es posible que se sientan con el deseo de defecar. Entonces, en esos sujetos se dice que el volumen intrarrectal necesario para inducir a la percepción y el deseo de defecar va a estar superior a lo normal. También en la disminución de la percepción rectal se va a dar debido a lo que es alteraciones neurológicas y también al haber como inhibido ese deseo de defecar durante varios años. Por último, vamos a tener el anismo. El anismo en condiciones normales durante la defecación se produce la relajación del esfínter anal externo y de la musculatura del suelo pélvico. Entonces, en pacientes con anismo, el deseo de defecar se va a producir, ¿verdad? En el deseo de defecar se va a producir lo que es una relajación, que va a ser lo normal. Pero en pacientes con anismo, se va a producir todo lo contrario, se va a producir una contracción del esfínter anal, lo que va a provocar que estas heces no se puedan expulsar de manera adecuada. Entonces, ya en las pruebas diagnósticas vamos a tener que lo primero que vamos a consultar va a ser la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a orientar sobre el origen y la causa. También seguida de esta vamos a hacer una exploración diagnóstica del paciente también. Y una serie de analíticas como son hemograma, glicemia, iones, tiroides, calcemia y estudio de sangre oculta en heces. También podemos pedir una radiografía si sospechamos que el paciente pueda tener una obstrucción intestinal. Vamos a pedir una radiografía simple en el abdomen, poniendo el paciente en decúbito y otra en bipedestación con un enema varitado. También podemos pedir una endoscopía, como una rectosigmoidoscopía flexible, y también podemos pedir un tránsito colónico. Aquí hay en el tránsito colónico hay una parte muy importante, y es que no se va a mandar a hacer hasta que, no se va a mandar a hacer si el paciente, por ejemplo, responde al tratamiento de fibra. Ahora, si no responde al tratamiento de fibra, vamos a pedir que se realice un tránsito colónico. Y también esta prueba es una prueba muy barata y muy sencilla para el paciente. Dentro de las complicaciones, vamos a tener, el paciente puede presentar un impacto o un fecaloma. El fecaloma o el impacto se caracteriza porque este va a presentar lo que es un dolor agudo de carácter cólico en el epigastrio. Vamos a tener también úlceras colónicas, que las úlceras colónicas van a ser el resultado de lo que es la isquemia en la pared colónica, debido a esa presión que va a ejercer la masa fecal inmóvil. Vamos a tener como complicación también la fisura anal, el prolapso de la mucosa anal y las hernias. Tratamiento. El tratamiento se va a dividir en dos partes, un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, se le va a indicar al paciente una dieta rica en fibras que va a ser como el primer escalón de recuperación o el primer escalón para el manejo del estreñimiento en el paciente, ¿verdad que sí? Se va a aconsejar al paciente que consuma alimentos que contengan trigo integral, contengan salvado, repollo, guisantes, vegetales de raíz, frutas, cítricos, fresas y manzanas. También se le va a pedir al paciente pues que consuma una cantidad adecuada de agua, que se mantenga hidratado y que consuma una cantidad alrededor de 10-60 gramos al día de fibra. También como tratamiento no farmacológico vamos a tener la educación y el ejercicio. En la educación también es fundamental educar al paciente para que adquiera o recupere el hábito de defecar con regularidad y hacer posible esto todos los días. Aquí se le recomienda al paciente pasar de entre 10 a 15 minutos sentado en el inodoro de una vez hayan comido para que sientan ese deseo gastrocólico o hasta que sientan ese deseo gastrocólico y puedan conseguir pues la defecación. También se le recomienda poner los pies en una posición,
los pies de manera elevada para como favorecer al vaciado del recto y eso. En el ejercicio vamos a decir que el ejercicio físico regular individualizado a las características de cada paciente y en particular aquellos ejercicios que potencian la prensa abdominal y el suelo pélvico son particularmente beneficiosos para el tratamiento del estreñimiento. Ahora viene el tratamiento farmacológico. Cabe destacar que vamos a indicar un tratamiento farmacológico ya cuando el tratamiento no farmacológico no haya tenido ningún tipo de éxito. Entonces, lo que vamos a hacer, no haya tenido ningún tipo de éxito, pero también cuando el paciente, se me había olvidado, cuando el paciente pueda presentar lo que es una atonía colónica y que sienta mucho dolor al evacuar, ¿verdad? Al defecar. Entonces, se le va a pedir al paciente o se le va a administrar al paciente lo que son fármacos como Plantago, Plantaben, meticelulosa, musiplasma, lactilol en portal, lactulosa y algunos laxantes que contengan glicerina, claro, sin abusar de ello. Hasta aquí ha sido mi exposición. Les dejo con mis compañeros. Buenos días, soy Mayelin Jiménez y les voy a hablar sobre la malnutrición o desnutrición. La malnutrición es una alteración de la composición corporal, ya sea por deprivación absoluta o relativa de nutrientes, lo cual esto puede producir una disminución de los parámetros nutricionales por debajo del percentil 75. Esta se caracteriza por pérdida involuntaria de peso, índice de masa corporal bajo, hipoalbuminemia e hipocolesterolemia, aunque todas estas van a depender dependiendo de su población. La prevalencia. Esta va a depender del nivel asistencial, como por ejemplo que se presenta en un 2% en ancianos sanos, de un 5 a un 8% en ancianos en domicilio, un 50% en ancianos enfermos institucionalizados, un 44% en ingresados en el hospital por patología médica y un 65% en patologías quirúrgicas. Las causas. Las causas realmente son complejas y estas van a depender de varios factores. Tenemos los cambios fisiológicos en el envejecimiento. Un ejemplo de este es la disminución de la masa magra y el aumento de la masa grasa. También tenemos la dependencia en actividades instrumentales, como es la incapacidad física, incapacidad psicológica, sensorial, social, etcétera, del paciente. También tenemos el entorno físico, que consiste en la comida, en cómo tiene la presentación, en qué lugar se le da la comida al anciano, entre otros. También en las enfermedades cuyo tratamiento obliga a una restricción de dieta, como la diabetes mellitus. También los síntomas que pueden ser desencadenados por la ingesta, como los vómitos y diarreas, también náuseas, etcétera. También las alteraciones bucales, como es en el caso de las pérdidas de las piezas dentales. Tenemos también la alteración musculofaringea, tenemos las enfermedades digestivas y hepáticas. También puede ser causada por hipercatabolismo y aumento de las necesidades, como el caso del cáncer, la hospitalización y en el caso de algunos fármacos como los analgésicos, anticolinérgicos, etc. Consecuencias. La principal consecuencia de esta es la pérdida de peso y de masa. También tiene como consecuencia el edema, diarrea, sarcopenia, astenia, entre otros. Requerimientos nutricionales del anciano. Este se divide en dos bloques, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Tenemos las calorías, en donde las necesidades van a depender del nivel de actividad, pero como nosotros sabemos, va a estar reducida en los ancianos. Cabe destacar que el 40% de los ancianos va a consumir menos de 1.400 kilocalorías al día. También cabe destacar que el metabolismo basal va a estar disminuido a partir de los 65 años. Nosotros utilizamos la ecuación de Harris-Benedict, la cual es un método indirecto de calcular las calorías. Esta consiste en que las kilocalorías es igual a 10,5 kilogramos más 596 en la mujer y en el hombre es 13
3,4 kilogramos más 487. Esta también utilizamos esta ecuación, que esta es para determinar el gasto energético total que se establece multiplicando el metabolismo basal por un factor, eh, por un factor, eh, por un factor de actividad por un factor de estrés metabólico. Tenemos las proteínas, que es en donde las necesidades diarias son de 0,8 a 1,5 gramos sobre miligramos al día. Cabe destacar que esta se puede encontrar en los lácteos, pescado, clara de huevo, etcétera. Cabe destacar que no podemos presentar un aporte mayor de 2 gramos sobre kilogramos al día para evitar el catabolismo proteico. Tenemos los lípidos, en donde es suficiente un 10% en las calorías totales, no se debe sobrepasar un 30%, y esto se va a distribuir de la siguiente manera. Se va a reducir las grasas saturadas, como en el caso del aceite de coco, se va a aumentar los monoinsaturados y los poliinsaturados, como el caso del aceite de oliva, el pescado, y se va a reducir el colesterol. En los carbohidratos, esto se va a encontrar en las verduras, cereales, frutas, etcétera. Este va a tener un aporte nutricional de 5 gramos sobre kilogramos al día y no se debe sobrepasar un 60% de de las calorías totales. Tenemos también las fibras dietéticas, que se recomiendan una ingesta mínima de 25 gramos al día. En el otro bloque, que son los micronutrientes, las necesidades mínimas de calcio serán de 1,2 gramos y de vitamina D 600 unidades, aunque también se puede complementar con ácido fólico, vitamina E y tiamina. También cabe destacar que la necesidad de sal va a estar reducida en algunas patologías, como en el caso de la hipertensión arterial. Esta se va a hacer reduciendo la sal de mesa, los embutidos, etcétera, y se va a sustituir la sal por especias, limón, ajo, etcétera. Las necesidades diarias de líquidos son de 1,5 a 2 litros por día, que esto equivale a 5 a 8 vasos de agua al día. Para el diagnóstico, nosotros tenemos la detención de riesgo de malnutrición, el cual esto consiste en cuestionarios y escalas, de las cuales las más comunes son la Determine, que esta es una autoevaluación de los riesgos de nutrición en pacientes ambulatorios. Esta indica que si el paciente tiene una puntuación menos de 3, se le va a hacer una reevaluación en 6 meses. Si tiene una puntuación entre 3 a 6, hay que hacer cambios en los hábitos, y si tiene una puntuación mayor de 6, hay que hacer una evaluación médica. También tenemos el Mini Nutritional Assessment, que en este se va a recoger los datos de la historia dietética, de los datos antropométricos, de los datos bioquímicos y también la valoración subjetiva. Realmente este es más útil, más valorable y más corto. Y también tenemos la valoración global subjetiva, en la cual esta se encarga de detectar casos de malnutrición en pacientes hospitalizados. También se utiliza la valoración individual, que está lo que nos va a permitir establecer un tratamiento etiológico y diseñar estrategias de intervención nutricional adecuada. También otra método de diagnóstico importante es la historia clínica y la exploración clínica, la cual se va a centrar en la detección de signos de malnutrición y enfermedades subyacentes. Aquí se va a hacer una valoración general del paciente, tanto en sus aspectos clínicos, funcional, físico, psíquico y social. Y también tenemos la antropometría, en cual se destaca la pérdida de peso, que este es el indicador más común del mismo, y este va a ser difícil de detectar en pacientes encamados. También el índice de masa corporal, que cuando es menor de 21 es bajo peso y cuando es menor de 17 es malnutrición. También a través de los pliegues circunferenciales y la impedancia bioeléctrica. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es David Fernández Boyce y yo les voy a continuar sobre el tema de la malnutrición.
Sigue, sigue. La desnutrición se relaciona con múltiples consecuencias, desde disfunción inmunitaria hasta aumento en la mortalidad. En personas de edad avanzada, las causas de este padecimiento son múltiples, aunque no hay un método totalmente aceptado para su diagnóstico. El examen mínimo nutricional y la evaluación global subjetiva son las herramientas que más se utilizan. La fisiopatología de la desnutrición. Las causas de la desnutrición en ancianos son múltiples y pueden clasificarse en alteraciones de la homeostasis relacionadas con la edad, causas no fisiológicas y causas fisiológicas. ¿Sigue? Ok. El envejecimiento normal, sí, discúlpenme. Ok. El, el envejecimiento normal se asocia a la disminución fisiológica de la ingestión de alimentos y reducción de mecanismos que funcionan en los adultos, jóvenes para restaurar la ingestión de alimentos en respuesta a estímulos. Sí. Causas no fisiológicas. En este apartado pueden considerarse factores intrínsecos, factores extrínsecos. Los intrínsecos, que son salud bucal, úlceras orales, candidiasis oral, mala dentición y gastrointestinales, por ejemplo, esofagitis, estenosis esofágica, acalasia, úlcera péptica, estreñimiento, colitis, malabsorción. Neurológicas, demencia, enfermedad de Parkinson, enfermedad vascular. En psicológicas tenemos alcoholismo, duelo, depresión y endocrinas tenemos distiroidismo, hipoadrenalismo, hiperparatiroidismo, otras condiciones médicas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se llama EPOC, la insuficiencia renal, artropatías inflamatorias, infecciones y tumores. Los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos tenemos sociales y asociado también a fármacos. Sociales tenemos la pobreza, la incapacidad para preparar alimentos y para alimentarse, falta de soporte social. Fármacos, los que propician náusea o vómito, por ejemplo, antibióticos, opioides, digoxina, teofilina, AINES, que contribuyen a la anorexia, hipogeusia, saciedad temprana, los que afectan la capacidad de alimentarse, disfagia, suplementos de hielo diurético, diarrea, etc. Sigue. Causas fisiológicas. Tenemos la sarcopenia conforme, conforme avance, conforme avanza la edad, hay una pérdida de la masa muscular que nosotros que sabemos que cuando una persona está en edad adulta, en calidad y en fuerza, incluyen para ello diversos factores, como disminución en la actividad física, alteración en el estado hormonal, porque las hormonas juegan un papel importante eh, en la salud de los músculos. Entonces,
Eh, la alteración en el estado hormonal puede producir la sarcopenia, inflamación y disminución en la ingestión proteico-calórica. Las citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 están implicadas en la pérdida de la masa muscular, pérdida de la fuerza y discapacidad. Anorexia. En el envejecimiento normal existe una reducción del apetito. Se ha reportado una disminución de la ingestión calórica diaria de aproximadamente 30% entre los 20 y 80 años de edad. La alteración del gusto y olfato. El sentido del gusto y del olfato son importantes para hacer agradable el alimento. El sentido del gusto quizá disminuye conforme avanza la edad en humanos. Sin embargo, los resultados en diversos estudios son variables. Mecanismos intestinales, con frecuencia los ancianos se quedan de saciedad temprana que puede estar relacionada con cambios en la función sensorial gastrointestinal. Mecanismos endocrinos. Entre las alteraciones anina y orexinas, los mecanismos periféricos propuestos incluyen aumento de la colecistocinina relacionada con la saciedad temprana, resistencia a la leptina y a la grelina, disminución de testosterona y otros andrógenos. Una cosa importante, la grelina es una hormona que produce hambre. Entonces, cuando hay una resistencia a entonces hay disminución del apetito. Antropometría, que ya vamos a ver esa parte porque la compañera mía habló de eso. Sigue. Evaluación global subjetiva incluye una historia médica y dietética, evaluación de la funcionalidad y examen físico. El examen mínimo nutricional incluye la evaluación de la salud del paciente, movilidad, dieta, antropometría y autoevaluación subjetiva. Índice de riesgo nutricional geriátrico. Es una adaptación del índice de riesgo nutricional específicamente diseñada para predecir el riesgo de morbilidad y mortalidad en ancianos hospitalizados. La calorimetría indirecta es un método capaz de cuantificar el gasto de energía basado en la relación fisiológica entre el aporte de oxígeno, la liberación de dióxido de carbono y energía. Sigue. Guiadas en pacientes con desnutrición pueden ser asesoría dietética, suplementos por vía oral, estimulación del apetito, alimentación a través de una sonda enteral o nutrición parenteral. Los suplementos nutricionales orales como las bebidas con alto contenido calórico pueden ser benéficos. Tratamiento farmacológico. El acetato de megestrol es un agente progestacional que incrementa el apetito. El donabarinol es un derivado del cannabis que puede estimular el apetito, mejora el ánimo y ayuda al alivio del dolor. Sus efectos en ancianos desnutridos no son bien conocidos y se asocia con delirio y náusea ocasional. Gracias. Buen día, espero que todos ustedes se encuentren sumamente bien. Mi nombre es Maret Medina, matrícula 218-1636. Pues el día de hoy yo le estaré hablando de un tema sumamente importante
como lo es la depresión en el adulto mayor o en el anciano. ¿Puedo dejarlo en la otra diapositiva, por favor? Ok. Cuando nosotros hablamos de la depresión en el anciano o en el adulto mayor, debemos de saber que es el trastorno afectivo que es más diagnosticado dentro de la geriatría, pero no es que el paciente suele ir a consulta porque presenta o cree que tiene algún trastorno depresivo, sino que el paciente suele confundir los síntomas que tiene pensando que tiene una enfermedad física y es ahí donde acude a una consulta médica, pero no porque piensa que tiene un trastorno depresivo. En estos casos debemos de saber que la depresión debe de ser diagnosticada a tiempo. ¿Por qué tiene que ser la depresión diagnosticada a tiempo? Porque el envejecimiento no es sinónimo de depresión y para que el anciano pueda tener una vida, saludable y estable, también emocionalmente, esta debe de ser diagnosticada y tratada a tiempo. Entonces, partiendo de esta parte, debemos de saber que el manual de trastornos mentales se encarga de clasificar, o sea, el DSM-4 se encargó de clasificar la depresión en 4 tipos diferentes, donde vamos a tener una depresión que tiene un episodio mayor, vamos a tener una depresión que presenta, o sea, que no tendrá trastornos específicos, y vamos a tener también aquí un trastorno distímico, vamos a tener entre esta también, ya le mencioné el no específico con un episodio único. Ahora bien, cuando hablamos de una depresión en el adulto mayor, o sea, cuando tiene ya un episodio mayor, en este caso es porque el paciente ha presentado los síntomas durante 2 semanas o un poco menos, y esos síntomas van a interferir en la vida de ese paciente. Ya cuando hablamos ya en el episodio único, usted sabe que en este caso yo no tendría que explicárselo porque como lo dice su nombre, es episodio único. Ahora bien, cuando tenemos un trastorno depresivo que no es específico, en este caso es porque el paciente no cumple con los requisitos para decir que tiene un trastorno depresivo. Presenta, o sea, algunos síntomas, pero no todos lo que debería de ser, o sea, de presentar para poder diagnosticarla como tal. Ahora bien, cuando hablamos ya del distímico, en este caso es porque el paciente ha presentado esa sintomatología, esa sintomatología por aproximadamente 2 años. Entonces, cuando hablamos, ahora sí puede pasar la diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la epidemiología, esta no tiene pues un estudio como tal que mencione que ha estudiado tal población, o sea, no tiene un estudio concreto para decir un porcentaje sobre aquellos trastornos depresivos que han sido, pues, o sea, no presenta una prevención. Entonces, dentro de eso debemos de saber que esto ocurre porque normalmente estos trastornos psiquiátricos suelen ser confundidos con términos somáticos. ¿Y qué es término somático? ¿Y qué es un síntoma somático? Es aquel en el cual el paciente va a presentar síntomas que se van a hacer, o sea, síntomas que hacen alusión, referencia a como si el paciente tuviera una enfermedad física, cuando en realidad no es así. Entonces, el paciente te llega a esa consulta médica, suele suprimir esos sentimientos o esos síntomas psiquiátricos, y el doctor comienza a pensar que a lo mejor acudió porque tiene una enfermedad física, pero no es así. Se hizo un estudio en Europa en la cual este ha sido hasta ahora el que ha tenido pues mayor resultado, mejor resultado, por así decirlo, en el cual en este se presentó, o sea, fue un estudio europeo de 9 países diferentes, en el cual se incluyó a España, y en este, o sea, aunque la prevención de este es muy dispar, salió que sería entre un 8,8 a un 26,3%. Entonces,
pero, o sea, se hizo otro estudio también en la cual en este caso no fue generalizado, sino que en este se estudió a esos pacientes geriátricos, pero en diferentes etapas. Y en esas diferentes etapas, lo que sucedió fue que esos pacientes que se encontraban hospitalizados tienen entre un 11 a un 45%, y los pacientes que ya se encontraban en instituciones iban a tener entre un 30 a un 75%. Ahora bien, esos pacientes que se encuentran ya en una institución son aquellos que fueron dados de alta luego de una hospitalización, son aquellos pacientes que tienen muy bajos recursos y aquellos pacientes que presentan algún tipo de discapacidad. Entonces, partiendo desde aquí, debemos también de conocer dentro de la epidemiología que ustedes saben que en realidad cuando hablamos del adulto, la depresión es sinónimo más de mujer, según han demostrado estudios. Pero en el caso de la depresión en el adulto mayor o en el anciano, se presenta más en el sexo masculino. Entonces, también se dieron a conocer por qué pudiera ser que es más frecuente en el hombre que en la mujer. Se asoció a que, o sea, al estado civil, a problemas socioeconómicos, en la cual el paciente presenta bajos recursos y eso lo hace, o sea, caer en una depresión. Y cuando hablamos ya también de esto, el apoyo que el paciente siente que no recibe, o sea, un apoyo de la sociedad y de sus familiares que a él los rodean. Ahora sí puede pasarla, por favor, Maya. Entonces, cuando hablamos acerca de la forma en la cual se pueden presentar los síntomas y los signos de depresión en el anciano mayor, esto normalmente no puedo decir que existe un síntoma o un signo que tú vayas a decir ese paciente a simple vista tiene depresión, porque no es así. Normalmente el paciente te va a comenzar a presentar síntomas, pero ya síntomas de una enfermedad física, donde el paciente te presenta mucha fatiga, anorexia, una pérdida de peso excesivo, el paciente te presenta dolor abdominal, o sea, un sinnúmero de síntomas que son alusivos a una enfermedad física. Pero dentro de los síntomas y signos que son per se de la depresión, el paciente va a comenzar con la alteración de sus sentimientos, de su estado emocional, por así decirlo. El paciente se comienza a sentir inútil, tiene una represión de la sociedad, se encuentra muy decaído, tiene un semblaje muy triste y también se siente triste, que serían más los trastornos que son, pues que diga los síntomas que son alusivos más a la depresión, aunque debe de estudiarse a fondo porque como hay pacientes que no lo dan a demostrar o simplemente quieren ocultarlo. Entonces, dentro de esta, debemos de saber que también hay fármacos que el paciente puede estar consumiendo que le pueden dar la depresión, como lo es lo que viene siendo la ranitidina, el acetaminofén y todo eso. Ya puede pasar la diapositiva, por favor. Cuando hablamos del diagnóstico, en realidad el diagnóstico se hace por la historia clínica, por una buena anamnesis de la sintomatología que el paciente presenta, y obviamente también se harán diferentes tipos de escalas, como la que nos explicó el doctor en la clase, la de Jet, Sage, la de Hamilton, la de Zoom, y esas nos van a nosotros a poder proporcionar un diagnóstico adecuado para la depresión. Puede pasar la Mayelin, por favor. Con relación al tratamiento, vamos a tener lo que viene siendo ya los de primera elección, que serían los inhibidores de los receptores de serotoninas. En este caso, suelen ser los de primera elección porque tienen menos cardiotoxicidad, y también tiene obviamente sus efectos secundarios. Y dentro de esos efectos secundarios ya puede ser porque el paciente presente
pues lo que viene siendo una pérdida de peso, una disfunción eréctil, el paciente presenta síntomas parkinsonianos. Dentro de esto vamos a tener el yubosamina, el citalopram, el citralina, entre muchísimos otros más. Ya para esos pacientes que no le funciona ese tratamiento, lo que se hace es que se le da la terapia electroconvulsiva. Ese tratamiento debe de durar 12 meses, debe de durar 18 meses después del paciente tener un primer episodio, y ya si es un segundo episodio, es el tratamiento de por vida. Y para hacer cambios en el paciente debe de tener por lo menos 15 días consumiéndola. Muchas gracias. Nosotros somos el grupo 3 al exponer. Espero que esta exposición le haya gustado y le haya interesado temas tan bonitos como el estreñimiento, la malnutrición y la depresión.